Hola, en el capítulo 3 de Fuerzas Específicas vamos a hablarte sobre el salto hidráulico. Este grupo está conformado por Juan Felipe Álvarez, Charlotte Lorraine Acero, Ángelo Eduardo Laguna y quienes habla Leonardo Falla. El salto hidráulico es la elevación brusca de la superficie líquida, cuando el escurrimiento permanente pasa de régimen supercrítico al régimen subcrítico. Es un fenómeno local para disparar la energía hidráulica. Este cambio de régimen se caracteriza por la alteración rápida de la curvatura de la por la curvatura de las trayectorias del flujo, que producen vórtices o turbulencias en el eje horizontal, lo que implica la aparición de velocidades en dirección opuesta al flujo, que proporciona choques entre partículas, algo más o menos caótico que ocasiona una gran disipación de la energía. Esencialmente existen 5 formas de salto que pueden ocurrir en los canales de fondo horizontal. Cada una de estas formas está clasificada de acuerdo al número de flow relativos del régimen supercrítico de la corriente. La teoría del salto hidráulico expresa brevemente la manera en la que este se presenta. Como se puede observar en el video, en este caso es un experimento que sucede con un plano inclinado, y este plano inclinado, a medida que se hace más grande, pues se ve cómo se moviliza el salto hidráulico hasta llegar a un punto en el que se mantiene estable. Es debido precisamente a la pérdida de energía. El salto hidráulico se puede utilizar con muchas aplicaciones, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, sirve para la disipación de energía sobre flujos, sobre diques, vertederos, presas y otras estructuras hidráulicas, y previene de esta manera la socavación de aguas debajo de las estructuras. En el mantenimiento de niveles de aguas y canales que se utilizan para propósitos de distribución de agua, el incremento de gasto descargado por una compuerta deslizante al rechazar el retroceso del agua en contra de la compuerta. Esto aumentaría la carga efectiva y con ella la descarga. La reducción de la la reducción de una presión elevada bajo las estructuras mediante la elevación del tirante de agua sobre la guarnición de defensa de la estructura. La mezcla de sustancias químicas usadas para la purificación o el tratamiento de agua, por ejemplo, la aireación de flujos y el desclorinado del tratamiento de agua, la remoción de bolsas de aire con flujo de canales abiertos en canales circulares, la identificación de condiciones especiales de flujo con el fin de medir la razón de efectividad, costo del flujo, recuperar o aumentar el nivel del agua en el lado de las aguas debajo de una canaleta de medición y mantener un nivel alto de agua en el canal de irrigación o de cualquier estructura para distribución de las aguas. Ahora vamos a ver los tipos de salto hidráulico. Los saltos hidráulicos se pueden clasificar de acuerdo, se pueden clasificar en función del número de flow, del flujo aguas arriba del salto, donde, digamos, si el número de flow es igual a 1, entonces consideramos que el flujo será crítico, y de aquí no se formaría ningún salto. Para cuando el número de flow es mayor a 1 y va entre 1 y 1.7, la superficie del agua muestra unas ondulaciones, se presentan en un salto llamado como salto ondulatorio, tal y como se puede ver expresado en la imagen. Cuando el número de flow es mayor a 1.7 y menor de 2.5, se denomina salto débil. Este se caracteriza por la formación de una serie de remolinos sobre la superficie del salto, pero la superficie del agua hacia aguas abajo permanece uniforme. La velocidad a través de las secciones razonable, uniforme, y la pérdida de energía es baja. Cuando el número de flow es menor a 2.5 y mayor a 4, perdón, es mayor a 2.5 y menor a 4.5, se produce un salto oscilante, que se produce como un churro oscilante desde el fondo del salto hasta la superficie, y se envuelve sin ninguna periodicidad. Cada oscilación produce una onda grande con periodo irregular, muy común en canales que puede viajar a lo largo de varias millas, causando daños ilimitados a bancas en tierra o en rocados de protección. Cuando el flujo es superior a 4.5 y menor a 9, el número de Freud, perdón, es mayor a 4.5 y inferior a 9,
se produce el salto permanente o estable. En este, la extremidad de aguas abajo del remolino superficial y el punto sobre el cual el chorro de alta velocidad tiende a bajar el flujo ocurre prácticamente en la misma sección vertical. La acción y la posición de este resalto son menos posibles a la variación en la profundidad de aguas abajo. El resalto se encuentra bien balanceado y el rendimiento en la disipación de energías es mejor, variando entre un 45 a un 70%. En el caso cuando el número de Freud es igual a 9 o mayor que 9, se produce lo que se conoce como el salto fuerte. El chorro de alta velocidad choca contra los paquetes de agua intermitentes que corren hacia abajo a lo largo del canal frontal del salto, generando ondas hacia aguas abajo, y puede prevalecer una superficie rugosa. La acción del salto es brusca, pero es efectiva debido a la disipación de energía que puede esta alcanzar. Algunas de las características del salto hidráulico pueden ser la pérdida de energía, la eficiencia, la altura del salto y la posición del salto. Eh, Hablando de cada una por aparte, diríamos entonces que la pérdida de energía eh, en un salto es igual a la diferencia de las energías específicas antes y después del salto, así como se puede observar en la fórmula la diferencia de las energías, que sería igual a HF. Entonces es la diferencia de la energía antes y la energía después del salto, que también podría estar representada por el tirante 1, perdón, el tirante 2 menos el tirante 1 al cuadrado sobre 4 veces el tirante 1 por el tirante 2, en una relación donde, bueno, es la energía específica de la sección 1 y E2 es la energía específica de la sección 2, igual que D1 y D2 son los tirantes diferentes, donde el D2 se designa como el tirante de mayor altura. También se podría determinar que la pérdida de energía del salto se puede determinar con la expresión de Manning. Eh, bueno, pues sustituyendo el valor de S en la expresión de Manning, podríamos decir que es como la altura sobre el volumen de esta, despejando la ecuación. Entonces se obtiene HF es igual a la velocidad normal sobre el radio hidráulico, multiplicado esto por la longitud del salto hidráulico. Por otro lado, la eficiencia es la relación entre la energía específica antes y después del salto. Se expresa en porcentaje y puede demostrarse con la fórmula que aparece en pantalla. Esta ecuación indica que la eficiencia del salto es una función adimensional que solo depende del número de Freud. La siguiente característica sería la altura del salto, y la altura del salto se define por la diferencia entre el tirante mayor menos el tirante menor. La posición del salto: existen tres modelos alternativos que permiten que un salto se forme en un vertedero de rebose, una rápida o una compuerta deslizante. Para que el salto hidráulico se presente al pie de una presa, la elevación del agua a la salida debe coincidir con el tirante conjugado mayor. Si la elevación del agua a la salida es mayor que el tirante mayor, el agua que pasa sobrepasará el tirante a la salida sin que haya ningún tipo de salto. Si el tirante a la salida es menor que el tirante conjugado mayor, el escurrimiento continuará abajo del tirante crítico y en un cierto tramo aguas abajo a partir del pie de presa. Debido a la pérdida de fricción, el tirante de escurrimiento aumentará gradualmente hasta que llegue a un nuevo tirante, el cual es conjugado con el tirante de salida, como se puede observar en la gráfica que se encuentra ahí a la derecha. El efecto de la profundidad de la salida en una formación de un salto hidráulico, aguas debajo de un vertedero o por debajo de una compuerta. Tenemos varios tipos de salto, que sería el salto claro, que representa un modelo en el cual la profundidad aguas abajo del tirante mayor es igual a la profundidad aguas arriba del tirante menor. En este caso, el salto ocurriría sobre un piso sólido, inmediatamente adelante de la profundidad del tirante menor, para una posición de protección contra la socavación. Este es un caso ideal
para la obtención importante de este modelo. Sin embargo, es que una pequeña diferencia entre los valores reales y supuestos del coeficiente hidráulico relevantes pueden causar que el salto se mueva aguas abajo de su posición estimada. Si esto ocurriera, el salto hidráulico se presentaría al pie de la caída. Hola, mi nombre es Angelo y yo voy a hablar sobre el salto hidráulico rectangular. Para seguir un poco en contexto de lo que dijeron mis compañeros más adelante, el salto hidráulico es un fenómeno que ocurre cuando un flujo de agua experimenta un cambio brusco en su velocidad y nivel de agua. Ya el salto hidráulico rectangular es cuando básicamente esta velocidad entra en un canal y se encuentra con un obstáculo, una sección más ancha del canal o una disminución en la pendiente del canal. Salto hidráulico en canales triangulares. Este se caracteriza por tener una configuración específica de canales que presentan una forma de triángulo, a lo que esta geometría afecta la velocidad y la profundidad del flujo. El salto hidráulico en canales triangulares implica una conversión de energía donde la energía cinética del flujo se convierte pues, en energía potencial y cinética. En el salto supercrítico hay una disminución la velocidad de flujo y una conversión de energía cinética a energía potencial. En el salto ya subcrítico ocurre lo contrario con un aumento en la velocidad del flujo y una conversión de energía potencial a energía cinética. Salto hidráulico en canales circulares. Este canal circular tiene una sección transversal en forma, pues, como lo dice su título, en círculo. La superficie del agua en un canal de estos es curva, lo que lo diferencia de otros tipos de canales. Los saltos hidráulicos que se manejan dentro de este canal pueden ser supercríticos o subcríticos, esto dependiendo siempre de la velocidad de flujo que se maneje dentro de este canal. Salto hidráulico en canales de herradura. La geometría específica del canal de herradura introduce particularidades en su comportamiento hidráulico. Contiene un fondo inclinado y dos lados que se inclinan hacia adentro de la base, esto pues influyendo a la velocidad y a la profundidad del flujo del agua. En este canal tiene una disminución de la energía cinética del flujo y una conversión en energía potencial y energía cinética. Longitud del salto. La longitud del salto se define como la distancia medida entre la sección de inicio y la sección inmediatamente aguas abajo, que se determina como la zona turbulenta. La longitud del salto se da con la letra L, y aquí en esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos donde está la figura A, en la que se muestra un salto hidráulico, y la figura B, donde se muestran el salto hidráulico A y B. Para canales rectangulares, algunas fórmulas empíricas son las cuales son 5, y la última que se muestra en la imagen es la del Use Value of Reclamation, en la cual dice que la longitud del salto hidráulico en un canal rectangular horizontal se puede determinar haciendo uso de la tabla 3.1, en la cual la tabla 3.1 nos muestra una ecuación que dice que es número de fraude es igual a velocidad sobre raíz cuadrada de gravedad sobre diámetro 1, todo sobre longitud sobre diámetro 2, donde nos muestran unos valores en la parte de arriba que van de 1.7 a 10 y en la parte de abajo de 4 a 6.1. La longitud del salto en canal trapezial es mayor debido a la simetría que se produce por efectos de la distribución no uniforme de la velocidad. La ecuación empleada en este caso es L igual a 5 a 7 por diámetro 2 menos diámetro 1. Otra forma de calcular la longitud del salto trapezial es en la función del área, ya que esta depende del talud del canal según la tabla 3.2, donde la ecuación es L igual a área por diámetro 2 menos diámetro 1.
En la tabla 3.2, que es la longitud hidráulica en canales rectangulares, en la parte de arriba nos muestran un talud en metros que va de 0 a 1.5 y un área que va de 5 a 15. 3.3. Disipadores de energía. Los disipadores de energía son estructuras diseñadas para producir importantes pérdidas hidráulicas durante flujos de alta velocidad. El objetivo es reducir la velocidad y cambiar el flujo de la región supercrítica a subcrítica. La función de los disipadores de energía. La energía a lo largo de las estructuras hidráulicas son generalmente grandes. Si las descargas son a través de conductos de salida o caída, por lo que el gasto de energía de los flujos a altas velocidades es requerida para prevenir el impacto en los cauces y prevenir problemas en estructuras hidráulicas. El mecanismo más común para el control de las estructuras o a superficies libres es la presencia de un flujo crítico, número de fraude 1. Es una ubicación bien definida, ya que es en un punto donde se presenta la energía mínima. Existen varios tipos de disipadores, en el cual el primero vamos a encontrar el tanque de amortiguación, el cual su fórmula es fraude es igual a velocidad sobre raíz cuadrada de gravedad por diámetro. En este podemos encontrar tres tipos de tanques de amortiguación, en el cual en el primero encontramos el tipo 1, que es cuando el número de fraude va de 1.7 a 2.5. El de tipo 2, que es cuando el número de fraude va de 2.5 a 4.5. Y por último, el de tipo 3, que es cuando su número de fraude es mayor a 4.5. Pues en esta diapositiva podemos ver los números de fraude, que en el cual en la parte de arriba podemos ver cómo es el número de fraude de 1 a 7, que es un salto hidráulico ondular, de bajito, de 1.7 a 2.5, que es un salto hidráulico suave y uniforme, de 2.5 a 4.5, que es un salto hidráulico oscilante, de 4.5 a 9, que es un salto estable equilibrado, y de mayor de 9, que es un salto fuerte e irregular. Otro de los tipos de disipadores es el salto de Sky, el cual es mediante trampolines para transferir el flujo a un punto aguas abajo, reduciendo así la erosión del lecho y la base de la presa. La trayectoria del chorro depende de la descarga, de su energía al final y del ángulo con el que sale del trampolín. Su trabajo es visible por la transformación de dos vórtices, uno que es superficie sobre el trampolín y otro sumergido aguas abajo. La energía se disipa a través de ellos. Pues en el trampolín de salto libre, pues como podemos ver aquí en la imagen, a la parte izquierda, pues el agua cae sobre el aire, o sea, va sobre la rectica y sí cae en el agua. En cambio, en el tanque sumergido, de una vez va por la bajadita y ya entra directamente al agua. Vertederos hidráulicos. El vertedero ha sido definido por Bayolev como una abertura o escotadura de contorno abierto practicada en la pared de un depósito o bien en una barrera colocada en un canal o río y por el cual escurre o rebasa el líquido contenido en el depósito o que circula por el río o canal. Funciones. Los vertederos tienen varias funciones, siendo las principales controlar el nivel en embalses, canales, depósitos,
aforo y medición de caudales de pequeños cursos de agua y conductos libres, elevar el nivel del agua, evacuación de crecientes o derivación de un determinado caudal o aliviaderos. Los vertederos cumplen la función de aliviaderos en una presa, sin embargo, son a la vez estructuras que permiten medir caudales. Los vertederos son utilizados en sistemas de distribución de agua, en saneamientos, sistemas de evacuación de aguas residuales, sistema de control de aguas pluviales y sistema de búsqueda hidrológico. Partes del vertedero. Como primero tenemos la cresta B, que es el borde superior del vertedero. Contracciones que lo constituyen los bordes o caras verticales. Umbral del vertedero es la altura del vertedero desde su base hasta el punto más bajo de salida del agua. Longitud del vertedero es la longitud perpendicular del vertedero con respecto al flujo. Puede ser igual en algunos casos el ancho del canal del acceso. Y carga es la altura alcanzada por el agua a partir de la cresta del vertedero. Clasificación de los vertederos. Los vertederos se clasifican de varias formas como detalladas. Primero se clasifican por geometría, que según su geometría tenemos vertederos triangulares, rectangulares, sin contracción o con contracciones, laterales, trapezoidales, circulares y parabólicos. También tenemos la clasificación por espesor de la pared, que existen dos tipos de vertederos según el espesor de la pared: los vertederos de pared delgada, que son de 2 mm, y los vertederos de pared gruesa,